¿Qué tal, amigos? Ahora vamos a adentrarnos un poquito más en los temas propios de la dinámica y vamos a comenzar hablando de este caballero, uno de los físicos, matemáticos, inclusive filósofos y teólogos más influyentes en la historia de la humanidad. ¿Sí? Les estoy hablando de Sir Isaac Newton. Isaac Newton fue un joven muy inquieto, un joven muy creativo, también muy tímido, y desde edades muy pequeñas ya sentía curiosidad por conocer cómo funcionaba el universo. Isaac Newton nació en Inglaterra, fue hijo de granjeros y se caracteriza esta persona por ser demasiado introvertida, sobre todo en su primera mitad de su vida aquí en la Tierra. Precisamente Isaac Newton fue quien revolucionó completamente la visión de la física. Antes de Isaac Newton, recordemos, estaban los principios de la cinemática que Galileo Galilei intentó explicar, y algunos precursores de él como Johannes Kepler o Nicolás Copérnico. Pero la física que dominaba en ese tiempo era la física aristotélica. ¿Qué decía la física aristotélica? La física aristotélica se sustentaba en que los objetos tenían una especie de alma y ellos decidían cuál iba a ser su comportamiento en el universo. Por ejemplo, yo tengo este objeto, lo tengo en una superficie horizontal y nosotros sabemos que este objeto no se va a mover si yo no le aplico alguna fuerza o si yo no cambio la inclinación de la superficie. Eso lo sabemos ahorita, pero en el tiempo de Aristóteles se creía que este objeto se movía porque tenía una especie de fuerza interna que le permitía estar cambiando su estado. El estado físico se describe por dos parámetros, por su posición y por su velocidad. Con esos dos parámetros actualmente se pueden describir una gran cantidad de variables físicas que permiten introducirnos todavía más en la esencia de la dinámica de los objetos. Pero regresemos a lo que planteaba Aristóteles. Aristóteles planteaba que este objeto, si yo lo suelto, él quería llegar al reposo. Todos los objetos que se estén moviendo deseaban llegar al reposo porque el reposo era el estado de máxima perfección. Eso creían en aquel tiempo. Pero llega Newton con ayuda de las teorías propuestas por Galileo Galilei sobre la cinemática de los cuerpos, e Isaac Newton propone tres postulados fundamentales de la dinámica y más general de toda la mecánica clásica. Estos tres postulados los conocemos como leyes de movimiento de la mecánica. El primer postulado afirma que un objeto va a permanecer en su estado. Recuerden que el estado está descrito por su posición y por su velocidad. Entonces, un objeto va a permanecer en su estado, ya sea de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, siempre y cuando no haya alguna fuerza externa que haga que ese estado cambie. Si hay alguna fuerza externa, ese estado inicial de movimiento o de reposo se va a alterar. Esta primera ley también se conoce como la ley de inercia. Primera ley de Newton se conoce como la ley de inercia. Segunda ley de Newton, y tal vez es la ley más con la que tenemos más familiaridad porque es la que tiene más aplicaciones directas y ya lo vamos a ver en videos próximos, igual en su curso de física. La segunda ley de Newton habla sobre la relación que hay entre la tasa de variación del movimiento y la fuerza, y afirma que la aceleración que un cuerpo puede adquirir es directamente proporcional a la fuerza que se le aplique e inversamente proporcional a la masa del objeto. Es decir, que si un objeto tiene más masa, va a ser más difícil acelerarlo. Y si el objeto tiene menos masa, va a ser más sencillo que al aplicarle una fuerza,
este objeto adquiera aceleración. Entonces, la segunda ley de Newton se resume de la siguiente manera. La fuerza resultante va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Qué es la aceleración? Hay que recordar qué es la aceleración. La aceleración, ¿qué es? Es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Muy bien. Como nosotros ya estamos en bachillerato, ya podemos generalizar todavía un poco más esta expresión. Y podemos decir que si tenemos un conjunto de muchas fuerzas que están afectando un cuerpo, si yo sumo todas esas fuerzas, es como si tuviera una sola única fuerza. Y esa sería la fuerza resultante. Entonces, esta ley también la podemos reescribir así. La suma de todas las fuerzas, de todas las iésimas fuerzas, va a ser igual a la masa por la aceleración. Esta sería nuestra segunda ley de Newton. Y bueno, vamos a nuestra tercera, y no por eso menos importante, tercera ley de Newton. Y es la famosa ley de acción y reacción. Y habla que si tú aplicas una fuerza con cierta dirección, existe justo en ese instante en el que tú aplicas esa fuerza, una fuerza de reacción que tiene la misma magnitud que la que tú le aplicaste, pero en dirección contraria. Entonces a esta fuerza vamos a llamarle fuerza de reacción y, acción y reacción, o bueno, reacción y acción. ¿Están de acuerdo que esto es cíclico? ¿Sí? Una acción tiene una reacción. Entonces, si ustedes aplican una fuerza, va a haber una reacción en sentido contrario. Hay que seguir estudiando. Las leyes de Newton realmente es una nueva puerta que al abrirla tenemos una infinidad de aplicaciones y que van a hacer de nuestra vida no solo académica, sino aplicada en la industria o en la misma ciencia, un mundo aún más fascinante por descubrir. Hay que seguir estudiando y nos vemos en la siguiente clase.